Muy buenos días, vamos a iniciar la clase y ahora vamos a dejar de lado un poco la parte de cartas de control que hemos estado viendo en clases presenciales para dejar de lado los ejercicios y así lo hacemos los ejercicios mejor de forma presencial. Y hoy vamos a empezar a tocar un tema que es más teórico, pero que es los sistemas de gestión de calidad. Ojo que vamos a hablar de sistemas de gestión de calidad como tal, ¿verdad? Entendiendo que ustedes también llevan en su momento una materia que es de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Hoy en día pues hay muchos sistemas de gestión. Anteriormente, cuando todo esto surgió, la de la normalización y que hablamos por ejemplo un poco de la historia de las ISO, ya donde hablábamos en la que pues cada una de, digamos, de las empresas o regiones o países manejaban diferentes tipos de normas para fabricar sus productos. Fue así como fue evolucionando esto de la estandarización y surgió también lo que son las normas ISO con ese fin de estandarizar a nivel mundial a través de normativas eh, y unificar esos criterios, ¿no? Por eso es que, bueno, incluso la palabra ISO, aunque en realidad son las iniciales de el instituto o la organización, perdón, internacional de estandarización, ISO también en griego significa igual, ¿verdad? Que con ese objetivo fue que surgió las normas ISO, con el fin de unificar, porque habían demasiadas normas, demasiados criterios ambiguos, y así fue que poco a poco fue surgiendo las diferentes normativas ISO. Con los años se fue especificando ya la parte de sistemas de gestión de calidad. Ya primero era una norma de calidad y luego se hizo un sistema de gestión que ha venido evolucionando a través de los años. Y en los últimos años no solamente se quedó con sistemas de gestión de calidad, sino que también surgieron, por ejemplo, sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, sistemas de gestión medioambiental, sistemas de gestión de ahorro energético, sistemas de gestión de, por ejemplo, este, eficiencia energética, no sé si ya lo había mencionado, sistema de gestión de seguridad ocupacional, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hoy en día hay un sinfín de sistemas de gestión de calidad. Incluso el enfoque que se les ha dado a los sistemas de gestión también es un enfoque único, ya con el fin de que al menos la estructura de los sistemas de gestión son similares. Es decir, por lo menos cuando vemos una norma como la ISO 9001 o vemos una norma ISO 22000, que es la norma de inocuidad alimentaria, o vemos una ISO 27000 o una ISO 40000, 50000, lo que sea, la estructura de la norma hoy en día es igual. ¿Ya? Es decir, cómo está hecha la norma. Posiblemente dentro del contenido, claro, unas tengan cierto enfoque y otras otro, ¿no? Pero eso con la idea de facilitar a las empresas a lograr certificarse o implementar estos sistemas de gestión. Entonces, hoy vamos a hablar sobre sistemas de gestión de calidad, no meternos en la parte de gestión de inocuidad, ¿verdad? Que ustedes en su momento llevan una materia, por ejemplo, que habla de HACCP, que habla de, bueno, también se ven buenas prácticas de manufactura y también hay materia donde ven ustedes la parte de la ISO 22000. Entonces hoy vamos a ver el contexto, pero de sistemas de gestión. Los sistemas de gestión de calidad pueden implementarse en cualquier tipo de industria, ¿ya? Cualquier tipo de industria. Ahora, eh, una empresa de alimentos muchas veces opta como parte del requisito, ya sea por proveedores, por clientes, o por requisitos legales, opta mejor irse a veces por sistemas de gestión de inocuidad, ¿verdad? Sin embargo, hay empresas que tienen ambos sistemas de gestión, tanto la ISO 9001, que es gestión de calidad, como la ISO 22000, que es sistema de inocuidad alimentaria.
Entonces vamos a empezar a entender qué son sistemas de gestión y qué son las normas ISO. Para empezar, pues dice, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, allá en los años 40, eh, dice, cuando había en la guerra, habían soldados que eran aliados y querían ayudarse entre sí, se se llevaban una sorpresa, y era el hecho de que, por ejemplo, las piezas en el armamento, ¿verdad? Las roscas, las tuercas, todas esas cosas no congeniaban una con otra, no coincidían, ¿verdad? Digamos, eh, todo el diseño de un producto que se hacía tal vez en Occidente, en América, con de Europa, lo mismo con Asia, etcétera, ¿no? Entonces había mucha variación en todos los productos que se elaboraban, ¿ya? Y eso consolidó una necesidad de estandarizar productos y también procedimientos, ¿verdad? Entonces fue allá que por 1946, dice, delegados de 25 países se reunieron en Londres y decidieron crear una nueva organización con el objetivo de facilitar esa coordinación internacional y unificar esos estándares industriales en ese momento. Y le dieron el nombre de Organización Internacional de Normalización, ya por sus siglas en inglés, ¿verdad? Es que lo conocemos como ISO, ¿ya? Eh, que en griego les comentaba significa igual. Oficialmente, dice, la ISO inició sus operaciones el 23 de febrero de 1947 y pues una red, actualmente es una red de instituciones, institutos nacionales de normalización en más de 159 países, con un miembro por país y un secretario central que coordina el sistema desde la sede que está pues en Ginebra, Suiza. ¿Cómo trabaja esto de las normalizaciones y de las normas y de los comités de normalización? Pues básicamente hay alrededor del mundo ciertos comités técnicos de ISO que se encargan de preparar las normas, ¿no? Para eso, cuando se van a elaborar las normas, siempre participa personal calificado de las áreas en las cuales se está desarrollando las normas. Entre ellos pueden ser los mismos productores, los mismos fabricantes de los productos que conocen los productos y los procesos, quienes se encargan pues de normalizar y de elaborar las normas de cada producto o servicio, ¿ya? Cada organismo miembro, dice, en una materia en la cual se ha establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Y bueno, se van generando como propuestas, borradores de las diferentes normas, hasta que llega un borrador final, donde pues se hace una votación, y a través de la votación pues se da por aprobado y se publica como norma internacional. Y dice, bueno, para que esto sea una norma tendré que pasar por una aprobación del 75% de los organismos que se encargan de hacer la votación. Es decir, es un proceso un poquito largo en el cual se desarrollan normas constantemente con el fin de ¿cuál es el objetivo al final de crear, normalizar los productos? Bueno, uno es la estandarización y lo otro pues es mejorar la calidad de los productos. ¿Ya? Es decir, a la hora de hacer una norma siempre el enfoque va en algunos aspectos. Por ejemplo, todas las normas de producto tienen como algo principal la seguridad del usuario, ¿ya? O del consumidor. Al igual que, por ejemplo, un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿verdad? Ya que su principal objetivo es la salud del consumidor, ¿ya? Lo mismo en los productos. Se enfocan siempre las normativas en la parte de seguridad, ¿ya? Cómo garantizar la seguridad del usuario final. Dice que anteriormente, bueno, ya en la década de los 80, hace más o menos unos, ¿qué? Más de 40 años, se hacía más evidente de que las organizaciones implementaran sistemas de aseguramiento de la calidad.
hemos visto cuando empezamos a ver en la materia cómo evolucionó la calidad a través de los años. Recuerden que allá por los años 70, 60, 70, 80 había bastante un enfoque de aseguramiento de la calidad. Acuérdense cómo fue evolucionando la calidad. Primero era un control de calidad, después se pasó a una inspección de calidad, luego aseguramiento de la calidad. Y así como hoy en día tenemos sistemas, por ejemplo, de calidad total, sistemas de gestión, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí por esos años, alrededor de hace 40, 45, 50 años, fue surgiendo esa necesidad de implementar sistemas de aseguramiento de calidad en las empresas con el fin de cumplir con todos estos requisitos técnicos, requisitos o especificaciones de normativas que existían, ¿ya? Con el fin de garantizar al cliente la calidad y que esa calidad pues se mantuviera en el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, dice, existían muchos y variados enfoques de cómo debía ser un sistema de aseguramiento de calidad. Cada quien definía cómo lo debía de implementar, de qué manera, cuáles eran los aspectos más críticos, etcétera. Entonces es que por esa razón la ISO, la Organización Internacional de Estandarización, integró un comité técnico y después de varios años pues, de investigación, ya casi llegando a los años 1990, se aprobaron las normas ISO 9000, ya que van enfocadas a un sistema de gestión de calidad dentro de las empresas. Aquí está un poquito de la historia de la ISO 9000, cómo empezó o cómo era el objetivo de cada una de las normas. Por ejemplo, la primera versión que surgió de las normas ISO 9000 fue allá por 1987 y, y las ISO 9000 pues había una ISO 9001 que era 1987 que se enfocaba a los procedimientos, es decir, cómo eran los procedimientos que se deberían implementar para lograr establecer un sistema de gestión dentro de las organizaciones. Luego esto evolucionó ya en 1994, donde el enfoque de la ISO 9001 fueron ya a acciones preventivas. Acciones preventivas. Y eso más adelante nosotros vamos a dejar esa tarea. Yo les comentaba que en la clase de presencial última, pues la tarea que ahorita les va a quedar es averiguar, investigar qué es un diagrama de Pareto, cómo lo puedo aplicar a la calidad, hacer un ejemplo, tomar un ejemplo de un problema, de un producto de calidad, de un producto alimenticio, hacer el análisis de causas y en base a eso elaborar un diagrama de Pareto y explicar de qué se trata. Esa es la primera. Pero yo les decía también que más adelante vamos a hacer una tarea basada en las acciones preventivas y les daba el ejemplo de una herramienta que existe hoy en día y que ya tiene años, que se le llama MEF o MEF con P al final, que es análisis de modo efecto de fallas potenciales. Esa es una herramienta que permite identificar fallas, digamos, en los procesos y se hace con el fin de crear acciones preventivas. Pues el enfoque que tomó la ISO 9001 allá por los años 94, 95 fue ese, enfocado a acciones preventivas. Sin embargo, claro, la ISO 9000 ha venido evolucionando, ¿verdad? A través de los años según las necesidades y cómo ha venido cambiando también el mundo, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué menciono eso, porque ya luego para el año del 2000 surgen las ISO 9001, pero versión 2000. Y ese tenía un enfoque basado en eh, procesos, el enfoque basado en procesos, y que hoy en día incluso todavía se mantiene, ¿no? Y es más, todo esto que hemos venido viendo no es que lo vaya desechando cada norma, es decir, ahora ya no veamos las acciones preventivas, ahora veamos enfoque basado en procesos, no, sino más bien
ha venido incluyéndolo y haciéndolo parte de las normas. Allá por el año 2000, el enfoque era basado en procesos y ahí es donde surge el ciclo y se introduce el círculo de Deming o el ciclo PHBA, que incluso fue pregunta de examen, ¿verdad? Y pocos tuvieron buena. ¿Qué era el ciclo PHBA? Ya, planificar, hacer, verificar y actuar. Ese enfoque todavía lo siguen teniendo las normas ISO de sistemas de gestión de calidad. Y allá en el año 2000 se le dio ese enfoque, ¿ya? Y lo mismo fue allá por el año de 2008, cuando se crea la ISO 9001-2008, y siempre era un enfoque basado en procesos. La última versión que se tiene, y aunque ya se está trabajando, posiblemente se hablaba que iba a haber una ISO 9001-2025, pero hasta la fecha no se ha establecido, fue en el año 2015, la ISO 9001-2015, y esas son, por ejemplo, esa es la normativa actual con la cual estamos trabajando, por ejemplo, las empresas que estamos certificadas bajo un sistema de gestión de calidad, la ISO 9001-2015. Y si se fijan, ahí está marcado en rojo, ¿cuál es el enfoque de hoy en día? Pues el enfoque de hoy en día fue riesgos y oportunidades. Y fíjense cómo el enfoque que sin saber, e inclusive las empresas no lo estaban preparados, eh, se empezaba a hablar ya en el 2015, que 4 años antes de una pandemia, por ejemplo, en los posibles riesgos que podrían tener las empresas dentro de sus operaciones, ¿ya? Pero aún así, cuando se hablaba ya del enfoque de riesgos y oportunidades, ninguna empresa, por ejemplo, se planteó, ¿verdad?, que iba a tener una pandemia, por ejemplo, que era un riesgo que existía latente. Hoy sí, muchas empresas tienen establecido como un riesgo la posibilidad de otra pandemia y ya tienen acciones para, en el caso se dé esta situación. Ese enfoque de riesgo que existe hoy en día, eso es lo que busca. Lo que busca es que las empresas hayan identificado los riesgos, que identifiquen sus riesgos, que cuáles son esos riesgos que les pueden afectar para seguir operando. Y no solamente como empresa, sino que se lo piden por proceso dentro de la organización, que todos los procesos tengan identificados sus riesgos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en mi caso personal y por experiencia nos toca estar cada cierto tiempo, cada año o puede ser cada 2 años, estar estableciendo, identificando riesgos de su proceso y haciendo un plan de acción de cómo va a poder convertir ese riesgo en una oportunidad, ¿verdad? Porque por eso dice riesgos y oportunidades. O sea, una cosa es un riesgo, pero también puede identificar oportunidades, oportunidades de mejora, oportunidades de crecimiento, oportunidades de este de mejorar el mercado, de tener mejores beneficios, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el enfoque hoy en día. Pero el enfoque de hoy es ese, identifique los riesgos. Y fíjense que hoy en día, aunque la norma no lo dice explícito, se están marcando otra línea dentro de las normas ISO y es, por ejemplo, hoy en día se pide que, por ejemplo, los indicadores, antes se pedía que las empresas deberían de tener indicadores, es decir, medir sus procesos y nada más. Pero hoy en día se habla mucho también del concepto de tendencias. Es decir, las empresas no solo deberían de tener los indicadores, sino que también establecer tendencias. Bueno, la tendencia usted la puede determinar fácilmente usando Excel, usando una hoja de cálculo y lo puede determinar a través de ciertas fórmulas, ¿no? Que usted en base al comportamiento y la estadística que tiene de los años anteriores o meses anteriores, usted puede determinar cuál sería la tendencia del comportamiento. Todo eso previniendo. ¿Verdad? Algo que también el enfoque que tienen hoy en día los sistemas de gestión es la parte de continuidad del negocio, ¿ya? Es decir, que las empresas establezcan acciones o planes de acción de cómo podrían responder para mantener la continuidad del negocio ante siniestros, por ejemplo, ante un terremoto, ante, un, ante una pandemia, ante una guerra, ¿ya? Cómo garantizar esa continuidad del negocio. Y muchas de las empresas tenemos como planes para poder responder ante una situación de esas. Es como que estar prevenidos, son acciones preventivas.
Y algo que se está poniendo muy de moda también en la ISO es la parte del cambio climático, ¿ya? Donde nos están pidiendo a las empresas que pensemos en el cambio climático y cómo podemos estar preparados ante el cambio climático, perdón, y cómo el cambio climático nos puede afectar a los procesos. Por ejemplo, los cambios de temperatura, ¿ya? Por ejemplo, si estamos preparados ante las lluvias que hoy en día por ejemplo, actividades de contingencia ante posibles inundaciones, ¿ya? Este, o aspectos como la posible escasez de agua, por ejemplo, en industria alimenticia se ocupa mucho muchos procesos el agua, ¿verdad? Como tal. Entonces, toda esa parte ya de cambio climático, por ejemplo, como fenómenos del niño, fenómenos de la niña, cómo estar identificado y cómo la empresa está o ha planificado acciones respecto a esto, cómo va a poder continuar con el negocio, cómo va a poder evitar riesgos, si ha identificado esos riesgos que puede significar del cambio climático. Entonces, las normas ISO han venido evolucionando a través de los años y se han ido adaptando según las necesidades y según este, el diario vivir, ¿verdad? Dentro de las, de las organizaciones y en sí dentro del mundo, ¿verdad? Cómo ha venido evolucionando. Pero veamos, la adopción de un sistema de gestión, dice, es una decisión estratégica, ¿ya? Es decir, no hay algo que básicamente obligue a las empresas a que tengan un sistema de gestión de calidad, inclusive de sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿ya? No hay nada, es más, si usted quiere poner una empresa de alimentos, legalmente lo que debe tener son sus buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Pero no le exigen, por ejemplo, que tenga un sistema HACCP o que tenga un sistema de gestión ISO 22000. No hay nada legal que eso lo obligue. Claro, las empresas adoptan esos sistemas porque eso lo que hace es aparte que es una decisión puramente estratégica dentro de las empresas, eso los lleva a mejorar su desempeño, ¿verdad? Se supone que una empresa que tiene un sistema de gestión nos va a brindar productos de mejor calidad, productos, en el caso de industria alimentaria, productos más sanos, productos que no van a dañar la salud del consumidor, ¿verdad? Y nos va a permitir tener un mejor desempeño como organización, ¿ya? Por el mismo enfoque, la misma gestión que exigen los sistemas de gestión de calidad, por ejemplo, ante quejas, reclamos, garantías, todo eso nos debería de hacer lograr ser empresas más competitivas, ya tener una base más sólida para iniciativas de desarrollo sostenible en el tiempo. Los beneficios potenciales, dice, para que una organización decida implementar un sistema de gestión de calidad basado en las normas ISO, pues son los siguientes. Por ejemplo, primero una capacidad de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. ¿Ya? Luego, facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. Ese es un enfoque principal, ¿verdad? Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivo. La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de calidad. ¿Ya? Es decir, estos son beneficios que pueden obtener. Sin embargo, bueno, ahí hay muchos beneficios en el aspecto del crecimiento de las organizaciones, mayor calidad en el producto, en el servicio, incremento de ventas, mayor alcance de mercado, etcétera. Inclusive yo alguna vez creo que les he comentado, yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto dentro de una empresa en la cual ellos querían implementar un sistema de gestión por el hecho de que el mismo el mismo cliente, un cliente importante, les estaba pidiendo
que tenían que estar certificados, porque ellos estaban bajo un sistema de gestión y era de gestión de inocuidad alimentaria. Ellos estaban certificados con HACCP y claro, ellos exigían que sus proveedores estuvieran certificados también. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Eso hacía más competitiva la empresa donde yo estaba. Yo trabajé en toda la parte de documentación, que es lo primero que se puede hacer a la hora de implementar un sistema de gestión. Y y era el primer paso que estaban tomando. ¿Qué pasaba? No los estaban obligando, simplemente les estaban diciendo, bueno, indirectamente sí, ¿verdad? Pero si querés seguir siendo nuestro proveedor, pues tenés que certificarte. ¿Ya? Entonces, claro, si es mi cliente más importante, de mayor prestigio, y el que más me genera tal vez utilidades y ventas, pues lógico que lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Ya? Y eso al final, ¿qué me hace? Me vuelve más competitivo, ¿verdad? Ya posiblemente la empresa tenía otras posibilidades de proveedores, ¿ya? Pero se va a ir por aquellas que están bajo un sistema de gestión. Entonces, quieras o no, el tener un sistema de gestión, el adoptar un sistema de gestión para las empresas las vuelve más competitivas, ¿verdad? Y ese es, mejora el desempeño, digamos, de estas organizaciones. Ese es como el objetivo primordial. Esta norma dice, o como lo mencioné anteriormente, las normas de sistemas de gestión de calidad eh, emplea un enfoque basado en procesos, ¿ya? Y aquí es donde volvemos y retomamos, porque ya lo mencionamos en el primer periodo, el concepto aquel que hablábamos del PHBA, que les decía yo, salió en el examen, ¿verdad? Que era planificar, hacer, verificar, actuar, ¿ya? Y un pensamiento basado en riesgos. Eso es lo que está hoy en día. El ciclo PHBA lo que hace es que permite que la organización pues asegure los procesos. Es decir, si usted planifica adecuadamente un proceso, usted va a determinar los recursos que necesita, las entradas que necesita el proceso, cuáles serán sus salidas, cuáles van a ser los indicadores. Ahí lo está planificando, los procedimientos, mapas de proceso, etcétera. Ahí planifica el proceso, perdón. Luego lo hace, lo verifica, ¿verdad? Lo hace primero, o sea, lo realiza en base a lo que ha establecido dentro de la planificación. Y finalmente, pues, va a verificarlo ya a través de los indicadores que ha establecido, si está cumpliendo, si no está cumpliendo, ¿ya? Eh, y para finalmente controlarlo a través del cumplimiento o no y tomar acciones si no se cumple o mantenerlas si se cumple, ¿ya? Asimismo, el pensamiento que se enfoca ahora de riesgos permite a una organización, dice, determinar aquellos factores que podrían causar que sus procesos y sus sistemas de gestión se desvíen de los resultados planificados, ¿ya? Son riesgos que existen dentro de las organizaciones que pueden afectar el cumplimiento de los indicadores, ¿ya? Estos riesgos debemos de identificarlos, tomar acciones para erradicar esos riesgos y evaluar también qué tan efectivos han sido los resultados de esas acciones tomadas, ¿ya? O de esas acciones preventivas que se han tomado. Esto con el fin de, lógico, minimizar, digamos, esos efectos negativos que podría tener, ¿ya? Y luego lo otro también es aprovechar las oportunidades a medida que surjan. A veces está ese concepto, ¿verdad? De que a veces no solamente hay riesgos o problemas, sino que oportunidades de mejorar, ¿ya? Se tendría que ver de esa forma. En base a lo normal, dice, dentro de una norma se usan ciertas, este, se logran ciertas formas verbales dentro de una norma, y es que las normas básicamente es un documento en el cual se establecen ciertos
aspectos o ciertos criterios que las empresas deberían implementar. Sin embargo, muchas de ellas no dice cómo, ¿ya? Pero ahí viene algo importante y es la palabra debe, ¿ya? Porque la norma tiene muchos debes. Se debe de, se debe de. Ese debe prácticamente representa un requisito en la norma. Si ustedes tienen la oportunidad y en algún momento también yo se las puedo subir para que ustedes la vean, la norma ISO 9001-2015, y si leen todo lo que hablan los sistemas de gestión, van a ver que muchas veces dice la palabra debe, debe, debe. Pues entonces esos debe se vuelven requisitos, ¿ya? Esos son los requisitos que se deben cumplir, valga la redundancia. Entonces, cada vez que uno lee un debe en la norma es un requisito. Y pues existen alrededor de 10 o 6 capítulos donde se especifican de acuerdo a las diferentes áreas, por ejemplo, mejora, evaluación del desempeño, las operaciones, soporte, planificación, liderazgo, etcétera. Esas cláusulas que existen pues tienen muchos debes, eh, y esos son los que deben de cumplir. Dentro de la misma norma también está el debería, que básicamente un debería es una recomendación, no es un requisito, ¿ya? Y el puede, que indica un permiso o la posibilidad o una capacidad, si acaso, ¿no? O sea, se puede hacer esto, ¿ya? Puede ser hasta cierto punto una especie de sugerencia, pero basándose en la capacidad y la posibilidad que tenga de hacerlo como empresa. Esta norma dice, la ISO 9001, que es de Sistema de Gestión de Calidad, se basa en los principios de gestión de la calidad descritos en la norma ISO 9000. Las descripciones incluyen la aclaración de cada principio, una base racional de por qué el principio es importante para la organización. Algunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y los ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organización cuando se aplique son enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basada en evidencia y gestión de las relaciones. Esos son como los principios de gestión de la calidad. El enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque basado en procesos, la mejora continua, que es algo importante y que se menciona en todas estas normas de sistema de gestión, la toma de decisiones basadas en evidencia, en datos, en indicadores, en números, preferencia, y gestión de las relaciones, ¿ya? Las relaciones entre procesos, factor humano, etcétera. Esta norma internacional se promueve la adopción de un enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de calidad. Para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente. El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política de calidad y la dirección estratégica de la organización. Aquí podemos ver cómo es la representación esquemática de los elementos de un proceso. Esto lo menciona la norma porque desde el momento las normas del sistema de gestión de calidad tienen un enfoque basado en procesos, es necesario tener claro cómo funciona un proceso o cuál es esa representación esquemática de todos los elementos o todos los factores que forman parte de un proceso como tal. Entonces, en un proceso tenemos aquellas fuentes de entrada, ¿ya? Es decir, pueden ser procesos precedentes
un proveedor. Los proveedores tanto pueden ser internos como externos, ya internos dentro de la misma empresa. Por ejemplo, el proceso, si es una cadena de producción, el proceso que me da el insumo para poder hacerlo yo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy en una empresa de elaboración de bebidas energizantes, por ejemplo, un proveedor mío es el proveedor del envase. ¿Ya? Muchas empresas tienen sus propias máquinas sopladoras donde se elaboran, por ejemplo, los envases. ¿Ya? Y también, por ejemplo, pueden tener sus máquinas inyectoras donde se elaboran los tapones para las bebidas energizantes. ¿Ya? Claro, ese se vuelve mi proveedor si yo estoy trabajando en la línea de envasado ya de la bebida. Entonces, él es mi proveedor interno. Pero si yo decido que los químicos que lleva el, 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 la bebida, eh, antes de realizar las mezclas, pues el mezclado, yo tendría que comprar esos insumos, esos químicos. Muchos de ellos pues son proveedores externos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces siempre las entradas es clave dentro de un proceso. En clientes es otra parte interesada pertinente. Entonces, parte de un proceso, las fuentes de entrada. Eso es importante. Si ustedes se fijan en lo que estamos viendo en este momento en la gráfica o en el diagrama, van a ver que tiene mucha similitud al CIPOC, ¿ya? Que fue la primera tarea que dejamos, y por eso es que se hace el CIPOC, ¿ya? El diagrama o un diagrama de caracterización, ¿verdad? CIPOC era porque era suppliers, inputs, process, outputs y customer, ¿verdad? Clientes, entradas, eh, productos, eh, proveedores, ¿verdad? Entradas, procesos, salidas y clientes. Ese mismo enfoque está aquí. Luego sigan las entradas. Ahí va la materia, la energía de información, la forma de materiales, recursos, requisitos. Ahí están las 6M, ¿verdad? Luego siguen las actividades, que esas son las que se ejecutan en el proceso. Es exactamente como ustedes han hecho el diagrama CIPOC. Y por eso en toda gestión de calidad es importante tener identificado nuestro diagrama de caracterización de proceso. ¿Ya? Es importante. Luego tenemos las salidas. ¿Ya? Es decir, ya evalué todo lo que me entra en mi proceso, pero luego yo lo transformo y luego yo genero salidas. Producto terminado, o puede ser un producto para un cliente. El cliente también puede ser interno y externo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi cliente podría ser la siguiente área, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la bebida, el fabricante del envase, el cliente se vuelve el área de envasado y llenado, ¿sí? O el área de envasado también depende del área de mezclado, por ejemplo. Entonces, también los clientes pueden ser el siguiente proceso o también el cliente ya externo. Esas salidas, pues que es la materia, la energía, la información, la forma del producto, el servicio, los requerimientos. Por eso era necesario los requerimientos, para establecerlos en el diagrama de CIPOC. Luego, los receptores de las salidas, los procesos posteriores, por ejemplo, el cliente, clientes internos o externos que les estoy mencionando. Quiere decir que esto que vemos acá, que es un diagrama básicamente de insumo-producto, debe de estar identificado y deben de tenerlo claro las organizaciones si queremos implementar sistemas de gestión de calidad. Ya es necesario tener claro sus entradas y sus salidas, cuáles son los requerimientos, cuáles son los procesos de transformación que hay. ¿Ya? Y también es necesario, dice, establecer posibles controles y puntos de control para hacer el seguimiento del desempeño y lógico medirlo, ¿verdad? Porque de nada sirve tener los controles si no se mide. Esto lo enfocamos dentro de un sistema de gestión, como se ve en la grafiquita o en el diagrama, con un ciclo PHBA. ¿Ya? Como se logra ver ahí. Primero tengo los apoyos de operación, procesos de apoyo, procesos de liderazgo, de mejora, evaluación de desempeño, planificación.
Ahí está el ciclo PHBA. Planificar, está la parte de planificación. Los apoyos de operación y todo eso es el hacer. Luego la evaluación del desempeño y la verificación, ¿verdad? Esa es como la organización y el contexto de los sistemas de gestión de calidad. Bueno, vamos a seguir viendo esto poco a poco, vamos a ir entrándonos más a la parte, esto es pura teoría, porque es entender qué implica un sistema de gestión de calidad dentro de las organizaciones y cómo esto se puede implementar, ¿ya? Recordando que un sistema de gestión de calidad se puede implementar en cualquier tipo de industria. Y si usted tiene implementado un sistema de gestión de calidad, pues eh, es mucho más fácil implementar sistemas de gestión como medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, inocuidad alimentaria, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a llegar hasta acá y vamos a continuar el próximo domingo en la clase de sistema de gestión. Y en la presencial vamos a continuar con la parte de ejercicios de cartas de control capacidad de procesos. Vamos a hablar de 6 sigmas y vamos a hablar de cómo medir nuestra capacidad de proceso y ver cómo mi proceso cumple o no cumple con la capacidad que se busca.